Bien, ahora toca el turno a las personas que nos estáis viendo. Nos podéis enviar preguntas por el chat y por el formulario de la web. Y bien, pueden ir encaradas a esta mesa redonda o también a la ponencia que nos ha hecho Francesc y las contestaremos. Si no tenemos tiempo, pues luego enviáis un correo a info.viticulturaregenerativa@.org y las contestaremos o bien las recogeremos de aquí mismo y si no se han comentado os enviaremos un correo, ¿de acuerdo? Pues bien, empezamos por la primera, de Miguel, que nos comenta, y le dirijo a Francesc, por ejemplo, hasta qué punto se tienen que introducir otros cultivos y qué pensamos de la introducción de animales. Bueno, es lo que comentaba antes. Debemos, para fortalecer, para regenerar el sistema, debemos hacerlo más complejo. Porque como más complejo es un sistema, más fuerte y menos sensible al ataque de una plaga. Porque si viene una plaga y el sistema está muy débil, no hay individuos, no hay competencia, pues esta plaga va a ser la reina del baile. Por lo tanto, es imprescindible fortalecer y crear biodiversidad, hacer más grande el ecosistema. Por lo tanto, aparte de las viñas, de las cepas, debemos poner, evidentemente, otras plantas, tantas como podamos, otros cultivos para crear esta biodiversidad. Y para gestionar esta biodiversidad, si se puede, pues los animales son la mejor herramienta, los animales que pasten, porque así funciona la natura, porque todo esto que estamos contando hoy va de imitar la naturaleza en nuestros campos. A veces no se puede porque tenemos parcelas pequeñas en montaña, en sitios donde no podemos poner animales porque hay una carretera al lado, lo que sea. No pasa nada, no es indispensable. Como más herramientas de la agricultura regenerativa utilicemos, más rápido regeneraremos. Pero en mi caso, por ejemplo, tenemos fincas donde nos es muy difícil meter animales, por lo tanto, trabajamos con productos que imiten los animales, aplicamos estiércol si no tenemos animales que están ahí pastando y generando estiércol, y utilizamos herramientas como el roller crop, que imita un poco las pisadas de los animales para crear este efecto mulching. Pero idealmente, muchas plantas y animales es lo ideal para regenerar más rápido. Muy bien, pues vamos a la segunda pregunta que nos ha hecho Robert. Robert es del IRTA, ¿vale? Y nos comenta si puede una institución ser miembro de la asociación. Miquel, ya que eres el presidente, ya le comentas. No, digo que esta la vamos a responder rápido, ¿no? La asociación al final nace para divulgar la viticultura regenerativa y evidentemente que instituciones también son bienvenidas, ¿no? Como sucede en los suelos, pues cuanta más complejidad y de alguna forma cuanta más personas participen, mejor, ¿eh? Muy bien, pues vamos a otra tercera pregunta de l'Espai del Vi Català. Y nos preguntan que cómo debería ser la cubierta vegetal en el Montsant para que no haya afectaciones al vigor. Quizá, bueno, es un poco diferente Montsant del Priorat, pero por proximidad, Cristian, a ver qué le podríamos contestar. Bueno, al final, cada cubierta vegetal se puede adaptar en cada estilo de tierra. Yo diría que progresivo, hacer una cubierta vegetal en la que tú sembres, no dejar que crezcan hierbas al azar. Y yo personalmente soy de un sitio muy secano. He estado como 5 años consecutivos tirando mucha paja para crear este mulching, para ayudar a activar y no perder vigor de las plantas, que esto es un tema que preocupa, más en sitios más cálidos o donde no llueve tanto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Elena, ¿no? Que nos comenta si es posible poner cubiertas vegetales en todos los climas, en zonas de secano o donde el régimen de precipitaciones es escaso, como en el sureste. ¿Sería posible implantarlas? Francesc, ¿qué le podríamos decir a Elena? Sí, siempre es posible porque
hay muchos tipos de plantas, por ejemplo, y no quiero entrar en detalles técnicos tampoco, pero hay plantas que viven mejor en climas secos, que son las plantas C4, y hay plantas que viven mejor en climas húmedos. Y entre las plantas que viven mejor en climas secos, las hay que viven mejor en un tipo de suelo o en otro. Por lo tanto, como siempre, la recomendación es poner la cabeza dentro del suelo, mirar qué tipo de suelo tienes tú, mirar qué tipo de clima tienes tú, y a partir de aquí escoger la cubierta vegetal más adaptada a tus suelos. Pero menos en un desierto siempre hay plantas en la naturaleza. Por lo tanto, es posible aplicarlas en cualquier clima, por supuesto. Gracias, Francesc. Haremos otra pregunta que nos envía Matthew de Bodegas Murúa. Nos comenta que nosotros nos enfrentamos a complicaciones a la hora de encontrar ovejas. Nos comenta si es mejor tener ovejas en propiedad o colaborar con ganaderos durante 5 meses al año. Joan, que tú también tienes experiencia en ovejas, ¿qué le podríamos contestar a Matthew? Bueno, yo tengo colaboración con el pastor, es decir, toda la gestión la hace él, son sus ovejas. Entonces yo lo que hago es sembrar 40 hectáreas de esparceta y festuca, que son para él, para entendernos, ¿no? Y a cambio pues está todo el estiércol para mí, ¿no? Porque llevar una bodega ya es tan complejo, lo que comentábamos, ¿no? De CEPAE, de declaraciones, de papeles, que además incluir pues la granja en la bodega y gestionarla 12 meses, pues es realmente muy costoso. Y además, el pastoreo es uno de los oficios más antiguos del mundo y es muy difícil encontrar pastores de verdad. Yo pienso que el pastor ha de ser un personaje un poco ácrata y que haga su vida, porque no entendería mucho poder gestionar un rebaño con todos los protocolos que hay laborales hoy en día. Yo creo que el pastor es un artista y se la dejará él con la naturaleza, y así, de momento, lo trampeamos así. Otra, bueno, es un comentario, ¿no? Que nos hacen de Can Lleó. Dice, durante tiempo inmemorial en Can Lleó, junto con las viñas, había 300 ovejas, pero con el tiempo tuvimos que claudicar simplemente por falta de beneficios. Es una pena, pero también es una realidad. En este sentido me considero bastante experto, pero tengo mis dudas. Gracias y salud. No sé, Miquel, ¿qué le podríamos comentar? Bueno, o sea, a ver, el tema de los animales, lo que hemos comentado antes también es que esto es ideal, ¿no? Si uno puede utilizar los animales en el viñedo, pues lo debería hacer, ¿no? Pero a veces, bueno, por diferentes circunstancias, pues uno no tiene animales, y dentro de las herramientas de la regenerativa tiene formas también, pues, para imitar a estos animales, ¿no? Desde adaptar a la maquinaria que tiene actualmente hasta esto, pues puede encontrar compost o fertilizantes orgánicos naturales también, ¿no? Entonces hay diferentes formas. Yo creo que también cuando uno plantea empezar con la regenerativa y dentro de un contexto holístico, pues muy importante esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar y qué beneficios vamos a generar, y al final tomar decisiones racionales, ¿no? Pero también creo que la regenerativa pues te abre puertas a hacer cosas diferentes. O sea, nosotros hemos visto como pues en fincas que estaban dedicadas únicamente al cultivo de la viña, pues luego, bueno, ven alternativas para tener animales, para hacer aceite de oliva, para hacer miel, para hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener la mente abierta y dar estos pasos y razonar lo mejor posible. Muchas gracias, Miquel. Tenemos otra pregunta de Esteban, que nos comenta si se pueden usar cabras para la viticultura regenerativa y cómo evitar que se coman los brotes. Francesc, ¿qué comentamos de las cabras? Realmente las cabras es de los animales más complicados cuando se mezclan con cultivos, y de hecho casi recomendamos no utilizarlas. Nosotros tenemos
hemos hecho pruebas no en viñas, sino en olivos y otro tipo de plantas, y las cabras, bueno, se ponen de pie y se comen bastante cosa. No sabría qué responder. Mi recomendación sería trabajar más con ovejas o con gallinas o con cerdos que con cabras. Vale, pues gracias, Francesc. Continúo contigo porque como va continuando de animales, Biel nos pregunta si es probable que las ovejas transporten semillas que no interesan. Las ovejas transportan semillas. No sé a qué se refiere con semillas que no interesan, porque generalmente no hemos encontrado muchas plantas que realmente nos molesten en la agricultura cuando compramos cubiertas vegetales. Por lo tanto, al menos yo no tengo este miedo cuando meto las ovejas en mis viñas, para nada. Gracias, Francesc. Bueno, otra pregunta que nos han hecho, que le envió a Mireia. A ver, nos comentan que si el modelo regenerativo es tan beneficioso para la Tierra y el planeta, ¿por qué hay poca gente que lo implemente? ¿Qué opinión tienes? No sé, yo creo que es difícil de responder esto. Yo creo que quizás ahora también de alguna manera se busca como llegar un poco más lejos de lo que sería trabajar con la viticultura orgánica y se quiere, pues quizás se da mucho más importancia a todo lo que es el tema de la biodiversidad, ¿no? Y realmente con la regenerativa se da un paso más allá. Con lo cual creo que es como una evolución natural, ¿no?, hacia la sostenibilidad y, bueno, también hacia la mitigación de las emisiones de carbono. Gracias, Mireia. Bueno, haremos otra pregunta que nos han lanzado. Va para Cristian. Cristian, a ver, nos preguntan que cómo se gestiona el agua. ¿El riego es necesario en un modelo regenerativo? ¿Qué les podríamos decir? Bueno, el problema es que no todas las propiedades tienen riego. Por ejemplo, nosotros trabajamos totalmente con secano, solo regamos las plantas los 3 primeros años de plantarlas. Entonces, para mí esto no es una opción para nada. Confío totalmente en la cubierta vegetal, tape bien el suelo para que evite la deshidratación del suelo y poco más puedo decir. Después, pues esto, sobre todo no labrar, porque la poca agua que caiga no se nos vaya al río y se lleve media finca. Básicamente, esto sería mi respuesta. No sé. Tenemos otra pregunta de Antonio. Le voy a lanzar a Miquel, por ejemplo. Nos comenta que los beneficios para el suelo y el entorno son evidentes, pero ¿qué diferencias encontraremos en las uvas trabajadas bajo una viticultura regenerativa? Bueno, pues me gusta que me hagas esta pregunta y ya la esperaba en algún momento porque la verdad es que todavía no tenemos muchos estudios de cómo van a evolucionar los vinos, ¿no? Que vienen de uvas de suelos regenerados, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que sabremos durante los próximos años también. Lo que sí que tenemos una certeza bastante evidente es que estos suelos que al final pues son más complejos, son más fértiles, tienen más vida, también nos ayudan a mitigar más estos eventos climáticos que cada vez estamos viendo más, ¿no? Por ejemplo, estas sequías tan fuertes o, por ejemplo, estas lluvias torrenciales, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos suelos son como un colchón, ¿no?, que nos permite aguantar mejor estas condiciones, ¿no? Entonces, yo no te puedo decir ahora si los vinos van a ser mejores o peores, pero lo que sí estamos viendo es que seguramente van a ser más consistentes y vamos a aguantar mejor estas diferencias que nos encontramos a veces entre los años y que cada vez con el cambio climático se están acentuando más. Muchas gracias, Miquel. Mulet Viticultors nos hace una pregunta que va para Francesc. ¿Cómo se puede trasladar la regeneración de la viticultura hacia la regeneración también de la crisis de precios del sector primario?
Bueno, por un lado, como estamos hablando todo el rato de activar la naturaleza, de activar los procesos naturales, los servicios ecosistémicos, debemos entender que a medida que regeneramos los suelos, estos van trabajando por nosotros. Y que en la medida en que tenemos más plantas leguminosas que fijan nitrógeno, nos gastaremos menos dinero en nitrógeno orgánico, en este caso. Por lo tanto, podemos reducir los costes. Esto ya es una medida, esta es la mejor medida en agricultura para mejorar la rentabilidad, reducir los costes. Por otro lado, estamos hablando de productos con valor añadido no solo a nivel nutricional, como contaba ahora Miquel, con las experiencias que empezamos a tener y esperamos tener en los próximos años, sino también con valor añadido porque es un producto que resfría el planeta. Y comprar un producto que resfría el planeta, pues tiene que tener unos costes, de alguna manera, para que el consumidor pueda entender. Y, por lo tanto, debemos encontrar también la manera de explicarnos y de explicar a los consumidores que estos productos que son beneficiosos para todos, pues no pueden seguramente venderse al coste de los productos low cost de supermercado, donde hay unos costos ambientales que no vemos, pero que pagaremos nosotros o nuestros hijos. Esto ya es un tema más complejo, es un tema de consumo, es un tema global, pero debemos explicarnos tanto como podamos y debemos explicar los beneficios de estos productos regenerativos para toda la humanidad. Muy bien, muchas gracias, Francesc. Bien, tenemos otra pregunta y bueno, estamos contentos de las preguntas que nos estáis haciendo porque al final nos enriquecen a todos. Bueno, Ernest nos pregunta, Francesc, te la lanzo a ti también. ¿Cómo se puede hacer la transición de un sistema convencional a una viticultura regenerativa? ¿Cuánto tiempo se tarda? La pregunta del millón. Bueno, la pregunta del millón tiene la respuesta del millón, que es depende. Y esta es la respuesta más utilizada en viticultura y agricultura regenerativa. No hay una receta, evidentemente, pero tenemos nuestras propias experiencias y podemos contar que en 2 o 3 años pasan cosas increíbles a los suelos. Y a partir de aquí, pues cada día los suelos van mejorando si se trabaja bien y no veo un límite en la regeneración, en la mejora de los suelos. Por lo tanto, para mí un horizonte a tener en cuenta son estos 2 o 3 años para fortalecer todo el suelo. ¿Cómo se hace la transición? Bueno, pues un poco es lo que he contado en la presentación. Primero, dejando de degenerar, intentando evitar, eliminar o minimizar prácticas como el labrado o prácticas como la aplicación de productos de síntesis química que contribuyen a destruir el ecosistema para ir haciendo pasos hacia la regeneración, básicamente. Le lanzo otra pregunta que tenemos a Joan. Es de Julián. Nos comenta que si se puede contemplar la idea de la viticultura regenerativa sin poner límites a la vendimia mecanizada y a las aportaciones de riego. Bueno, a ver, en principio el riego, en el Penedès no tenemos agua para regar todo, es decir, que yo no contemplo el riego como una solución porque pienso que si no tenemos agua no tiene sentido regar todo el paisaje vitícola que tenemos, que no quiero perder, ¿no? Entonces, respecto a la vendimia mecanizada, bueno, es un problema final. Yo pienso que es mejor la vendimia manual. Hay mucha gente que no tiene trabajo, entonces buscar y minimizar los costes tan extremadamente pienso que no es bueno y que quizá lo positivo sería vender con valor añadido y en esto pues está todo el tema ecológico, de paisaje, de conservación del paisaje y de conservación de la gente que tenemos, ¿no? Entonces, pienso que el riego es un tema que no lo contemplo porque además, a ver, ¿dónde hay agua para regar grandes superficies? No regar la parcela al lado de la bodega para hacer las visitas. Entiendo y me gustaría yo sobrevivir sin tener que regar el viñedo. Tenemos que buscar soluciones, quizá ampliar marcos de plantación, pero tenemos que buscar soluciones para no tener que regar. Quizá también, si aumentamos la materia orgánica del suelo, aumentaremos la capacidad de retener agua. Y en este sentido, quizá también trabajar con el subsolador
para poder crear cámaras para poder retener grandes lluvias, porque ahora pues el clima está cambiando y realmente tenemos pocas lluvias muy fuertes, de manera que quizá trabajando con un subsolador creamos una capa debajo para poder retener estas lluvias. De momento lo veo así. Gracias, Joan. Tenemos otra pregunta. Es de Andreu. Le envío a Mireia, a ver si le podemos ayudar. ¿Cómo se ve afectada la competencia en agua y nutrientes en verano de la viña con la cubierta, especialmente gramíneas? Tengo entendido que el déficit de nitrógeno provocado por estas en verano puede implicar una pérdida de frescor en los vinos. Bueno, como he comentado, yo no soy experta justo estamos empezando en este proyecto, pero por lo que tengo entendido, también en función de las analíticas del suelo, luego pues, se recomiendan una serie de plantas que pueden aportar aquel complemento del cual tienes un déficit, ¿no? Si no recuerdo mal, en el curso pues, que estamos haciendo pues, con agroasesors también comentaban de que las leguminosas, por ejemplo, pueden aportar también nitrógeno, ¿no? Con lo cual, al final, tampoco se trata igual de trabajar con una sola planta, sino con una combinación de ellas que aporte pues, el equilibrio necesario, ¿no? Luego, evidentemente, pues, el tema del déficit de agua es evidente que se va a producir, sobre todo los primeros 2-3 años. Y bueno, pues se trata un poco de encontrar este punto de equilibrio, pues también con algunas prácticas, ¿no? Como por ejemplo la que nos han recomendado de René Barbier, o bueno, pues en el caso de poder hacer una pequeña irrigación, pues también es algo que puede ayudar a la implementación de la cubierta. Lo que seguro va a pasar es que con el tiempo se va a ganar también en el nivel de contenido de materia orgánica del suelo, la retención del agua va a ser mayor, la erosión mucho menor, con lo cual pues, el suelo se va a ir recuperando con el tiempo poco a poco. Bien, gracias Mireia. Tenemos otra pregunta de Manel que le dirijo a Francesc. Manel nos pregunta qué incremento de materia orgánica se logra en el suelo en un periodo de 3 a 5 años. El peaje productivo de la transformación a regenerativa es momentáneo y luego se recupera como en la siembra directa de cereales, ¿o no? La respuesta sigue siendo depende. Al final, cada suelo es distinto. En un suelo más arenoso será más difícil acumular materia orgánica que en un suelo más arcilloso. Nuestras experiencias, otra vez, pues hemos conseguido cosas bastante sorprendentes, como aumentar 2 puntos de materia orgánica en 4 años, con lo que esto significa captar muchísimo carbono. Por lo tanto, sí, es posible y gracias a las cubiertas vegetales, no solo a las aportaciones de carbono o de materia orgánica. Y el peaje productivo también depende un poco del suelo y de muchas cosas. Sí que también con nuestra experiencia veo difícil llegar a producciones de tope de kilos, ¿no? En nuestra zona, pues en uva blanca no nos podemos pasar de 12 toneladas, pues veo difícil poder situarme cada año a 12 toneladas, pero a lo mejor sí. Pero sí, estamos a partir del tercer, cuarto año estamos llegando ya a las producciones que más o menos teníamos antes de pasar a la agricultura regenerativa, y en algún tipo de viña, algún tipo de suelo estamos superando, o con otros cultivos estamos superando estas producciones. O sea que siempre tenemos estos 2, 3, 4 años, depende de cómo de bien y cómo se hagan las cosas en nuestra mente. Muchas gracias, Francesc, y muchísimas gracias a todos por participar. De hecho, tenemos muchas más preguntas, así que iremos contestando por correo para que las tengáis, pero bueno, no queremos aburriros. Sí que si tenéis alguna duda o pregunta o comentario, estamos a vuestra disposición. Podéis entrar en la web y chafardear, que ya tenemos muchos vídeos. Y también os comento el mail de la asociación para cualquier cosa y sobre todo para si os queréis unir a la asociación y compartir muchas cosas, que nos lo vamos a pasar muy bien.
El correo es info@viticulturaregenerativa.org. Y nada, pues os animamos y hasta la próxima. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.